¿Cómo es eso de, o sea, por qué andar sobre el fuego cuando tú eres un nadador y podrías haberlo hecho más fácil andando sobre el agua? No, eso ya es superior, ¿eh? Eso ya la anda sobre el agua. Mira, lo de caminar por el fuego es una herramienta para el cambio de creencias. ¿Por qué? Porque las creencias, llevamos tanto tiempo con ellas arraigadas en el subconsciente que la única manera de cambiarlos es con un impacto. Con un alto impacto emocional que desmorone todo el castillo que hemos montado y Exacto. como un castillo de naipes. Si tú eres capaz de tirar la carta de abajo, el resto de castillos, el Cae. resto de la mentira cae, ¿no? Entonces, al caminar por el fuego, rompemos con muchos moldes creados, con muchas creencias limitantes que no te permiten avanzar. Y si en tu mente tú dices, soy capaz de pasar por un lecho de brasas a 500 grados, ¿qué otras cosas yo creía que no podía y sí puedo? El fuego es muy curioso, porque las creencias se heredan de generación en generación. La creencia del fuego quema, aunque ahora ya la podamos superar, creemos, pero está muy arraigada en el subconsciente. ¿Por qué? Porque desde nacimiento, cuando éramos muy chiquititos, todo el mundo nos hemos quemado con algo. Eso crea una creencia en nuestro interior porque las creencias se forman por repetición y alto impacto emocional. Al mismo tiempo, también nuestros padres, a la hora de ir a tocar algo con fuego, nos han advertido gritando o dándonos o Sí. golpeándonos, así que nos han dado más impacto emocional. Pero nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos también se han quemado alguna vez. Pero si nos vamos más atrás en la historia, somos animales. Según dice la tendencia esta evolutiva, todos los animales tienen miedo instintivo al fuego. Exacto. Hay una parte en nuestro cerebro, que es el cerebro reptiliano, que sigue conservando esa parte y que sigue teniendo miedo al fuego. Así que cuando rompes la creencia del miedo al fuego, no solo rompes la creencia más primitiva, sino también la que aprendiste genéticamente, pero también la aprendiste desde muy chiquitito, cuando estabas formando todas tus limitaciones. Así que ahí rompes todas tus limitaciones y a partir de ahí puedes abrir el abanico de la creación. Ya crees mucho más. Puedes ser capaz de percibir la vida de una manera mucho más amplia y no tan limitada. Y esa es la experiencia de Camina por el Fuego que hacemos dentro del evento intensivo Vuélvete Imparable. Que ahora tienes uno. Tenemos uno ahora en marzo y son 2 días de experiencia. El segundo día por la tarde hago el intensivo de cómo atraer el dinero, que es para las personas que quieran trabajar la abundancia. Y básicamente en los 2 días del intensivo Vuélvete Imparable hacemos de todo, porque hay una experiencia que se llama Sanación del Alma, donde trabajamos mucho con el perdón, con la gratitud, una experiencia que se llama Bendición, que conectamos también con la muerte, explicamos la muerte desde otro punto de vista, que nadie nos ha enseñado, cómo superar esos duelos, cómo entender la vida desde el otro lado también, que es importante. Trabajamos también con la gestión emocional. Siempre digo que atraemos por la unión del pensamiento y la emoción que genera el sentimiento. Si tú no puedes controlar tu emoción, estás en manos de las circunstancias que controlan cómo tú te sientes. Así que todo empieza de dentro hacia afuera. Y bueno, pasan cosas maravillosas. Trabajamos también durante toda la mañana del primer día con el propósito de vida. La claridad lleva al poder. Necesitas saber exactamente qué es lo que quieres en la vida y qué es lo que has venido a hacer. Exacto. Algo que a mí se me dio a través de un desafío, pero que me dio la oportunidad de conocerlo y conozco el camino. A mí en mi caso se me dio con una pasión enseguida. Me encantó este mundo desde que era pequeño. Recuerdo aquí, como digo yo, la primera imagen es un canasto que yo tenía cuando era pequeño. Veo la parra de mi casa y el canasto azul. Y la segunda imagen era una bruja montada en una escoba. O sea, enseguida supe exactamente a qué venía. Sí. Entonces, esto me lleva a una última pregunta que realmente quería preguntarte, porque esto enlazaba totalmente con lo del fuego y demás, que era, tú eres una persona, como has dicho antes, ¿no? Que tienes mucho de acción. ¿Cómo concilias eso con lo que, por ejemplo, en Joe Dispenza trabaja mucho, y yo también, esta parte es la que más me fascina a veces, de que conseguimos muchas cosas con la acción, pero ¿cómo concilias eso con esas cosas que te suceden a ti? Es decir, la atracción muchas veces se define, como tú has dicho antes, ¿no? En el plano mental no hay, o en el plano espiritual no hay acción, precisamente. Sí. Contra menos resistencia, mejor. Eso es. Entonces, ¿cómo concilias tú ambas? Vale, desde mi punto de vista no se hace tu voluntad, se hace su voluntad, la voluntad del universo. Entonces, ¿cómo tú activas su voluntad? A través de la visualización, de la meditación, para cambiar los sistemas de creencias y crear un nuevo molde. No lo haces desde el subconsciente. Albert Einstein decía, tú no puedes cambiar un problema desde el lugar donde se ha creado. Si nuestro problema está creado al subconsciente, tienes que ir al supraconsciente.
Lo cambias desde ahí, programas tu mente desde ahí y eso se hace con la ley de no resistencia. Por eso en todos los textos sagrados, por ejemplo, San Pablo decía, todo lo que pidáis en oración creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Sí. El estado de oración es lo que la ciencia le llama estado alfa, sí. Que son cuando tú bajas esas ondas cerebrales y puedes relajar primero tu cuerpo físico, que es la prisión del alma, para que el alma pueda viajar a ese mundo de las variables y seleccionar todo eso y crear las sincronicidades, que es lo que llamo chispazos del universo o chispazos del alma, que son cuando vas viendo esas evidencias que te indican de que vas por el buen camino. Bueno, su voluntad la activas con la visualización, la meditación, cuando tú concibes tu deseo ya concedido en tu mente, todas esas cosas. Eso se hace sin resistencia. Ahora, en el plano físico tienes que actuar y ese actuar tiene que ser de una manera intuitiva. ¿Cómo? Guiado a través de la voz de tu alma, precisamente, que te va guiando a través de las decisiones, esas decisiones que hablábamos al principio de la entrevista. Entonces, la manera de actuar, hay una ley del universo que es la ley del equilibrio, de tal manera que el universo busca a nivel energético mantener el equilibrio. Si tú desvías la balanza a nivel energético del equilibrio, vas al lugar contrario. Eso es lo que hace que las personas mediten mucho sobre una cosa y consigan siempre lo contrario. ¿Por qué? Porque le están dando exceso de importancia y provocan un potencial excesivo. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú tienes que forzar esa visualización, lo que hay detrás es un miedo a no tenerlo. Exacto. Porque si tú tienes la fe, que es incompatible con el miedo, aunque es la misma esencia, están polarizadas en lados distintos. Si tú tienes la fe de que eso lo vas a lograr, no tienes necesidad de agarrarlo, porque sabes que ya es tuyo y que no lo vas a perder, te pertenece. Exacto. En el momento en que tú tienes que forzar la visualización y el agarrarte, que es la acción esa de esforzarte al máximo y tal, no sé qué, lo que tienes es un miedo a perderlo y lo agarras más. Y ese es el camino más rápido para perderlo. Por eso las relaciones, cuando tienen miedo a perderlo, empiezan los celos y de ahí deriva un comportamiento que acaba manifestando exactamente lo que querían evitar. Claro. Con esos celos y con esos celos y con eso querer agarrar. Con nuestros deseos pasa lo mismo. De tal manera que tienes que manifestar eso en el plano cuántico, sin resistencia. Luego tienes que ir hacia él, guiado con acción intuitiva, pero sin apego. Como el que va a buscar el pan. Exacto. No tienes miedo a que no esté la barra del pan ahí ese día ni nada. Si no está hoy, comeré otra cosa y mañana ya me lo cogeré. Pues con esa intención es que tienes que ir hacia allí. Y muchas personas me dicen, Lain, ¿cómo supero el apego o el potencial excesivo para no apegarme al resultado? Con la acción intuitiva. En el momento en que tú has visualizado eso, le preguntas a la voz de tu alma, ¿cuál es el siguiente paso? Y vas hacia él. La acción sustituye al potencial excesivo y permite la ejecución. Y lo que las personas no saben es que lo que crea no es la acción, sino que mediante la acción permites al universo actuar. Estoy de acuerdo. Yo siempre digo, con el pensamiento sentimiento creo, pero con la acción recibo. Eso es. Es como que me permito disfrutar de lo que ya he creado. Y en nuestro caso, en Ley de la Atracción, mucha gente lo conocerá por acción inspirada también. Que dices, es tu alma que te dice por aquí sí, por aquí no. Y como tú decías, que es algo que yo comparto mucho, la guía se da posterior. Es decir, primero tomas la decisión y luego tienes el feedback. Mucha gente viene preguntando, ¿cómo sé yo si esto será correcto? ¿Cómo sé yo antes de decidir? Y claro, no pueden, porque tú das el paso primero y decides después. Entonces, como hemos hecho un full round casi, que hemos vuelto un poco como al principio a la esencia, háblanos, para terminar la entrevista y tal, háblanos de la felicidad y qué papel crees que ocupa en todo esto. Cómo una persona, por ejemplo, persigue un objetivo y no es feliz, y sin embargo, porque antes lo comentábamos, ¿no? Los momentos en que más nos hemos liberado y hemos dicho que íbamos a ser felices es cuando más nos ha venido todo. Claro, el objetivo final es ser feliz, que es un sentimiento. El mundo lo describimos a través de emociones. Si tú eres capaz de etiquetar más emociones, tienes una experiencia más amplia del mundo. Eso en el evento lo trabajamos mucho. Pero cuando decimos que queremos ciertas cosas, es porque creemos que eso nos va a hacer más felices. Entonces, lo que estamos buscando es la felicidad. Eso es lo que te permite poder desapegarte de ese objetivo. Pero por otro lado también, ¿cómo saber si lo estoy haciendo bien? Y tú dices esta frase mucho, el sentimiento nos guía. Sí. Entonces, es esto. La felicidad es la que te indica si lo estás haciendo bien o mal. Y precisamente esa felicidad es la que hace que te llegue. De tal manera que las personas cuando tienen un objetivo no son felices, porque hasta que no lo tengan no seré feliz.
Y también eso crea un sentimiento de apego que lo que hace es alejar más. Así que entras en un círculo vicioso de no soy feliz porque no lo tengo y porque no soy feliz nunca lo tendré. Exacto. Entonces es el círculo vicioso. Y no soy feliz porque no lo tengo y porque no lo tengo nunca seré feliz. Y pum, 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 y así, y nunca lo tendré. Nunca... y ese es el círculo vicioso. Con lo cual hay que romper el ciclo. ¿Y el ciclo cómo se rompe? La única fuerza de voluntad que tenemos que utilizar es la de dirigir nuestros pensamientos hacia lo que queremos, pero no tiene que ser forzado. El sentimiento te guía, como dices tú. Si tú lo estás haciendo y te sientes bien, sigue haciéndolo. Bien. Si no, para y haz otra cosa que te haga feliz. Y ya lo harás cuando te sientas feliz. Cuando salga el impulso. Eso es, cuando salga el impulso de hacerlo y sentirte feliz. Entonces, la felicidad es lo que buscamos y eso también es una decisión. Yo lo que les digo a las personas es que el universo conoce hasta el último pelo de tu cabeza y de tu cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sabe muy bien. ¿Tú te crees que a un universo que es omnipresente, omnipotente, tienes que insistirle tanto? No. Él ya sabe lo que quieres. Ya sabe. Incluso... Entonces, claro, tienes que ser feliz y dejarte llevar, tomar acción masiva, inspirada e intuitiva, que es lo que demuestras la fe, pero tienes que seguir. Y cuando llega la inspiración tienes que actuar. Pues siempre cuento la historia de Jesús. Como Jesús es mi maestro, he aprendido mucho a través, lo veo como un líder, ¿no? Y él habla en parábolas, como todos los líderes, porque las parábolas llegan al subconsciente. Y hay una historia de él que me gusta mucho, que es cuando él siempre predicaba, buscaba lugares elevados, ¿no? Así es. Y llegó a un pueblo y no tenía lugar elevado, y vio unos pescadores que habían llegado del mar, no habían pescado nada en todo el día, decían, ¡buah, hoy no hay peces! Así que Jesús se acercó y les dijo, oye, voy a dar aquí un sermón, ¿me dejáis el barco para que pueda estar un poco más elevado? Y ellos le dijeron, pues cógelo porque hoy hemos salido y no hay peces, o sea que cógelo. Estaban ya como desesperados, ¿no? O sea que vino un hombre que no conocían de nada y le dijeron... Como el que está desesperado, ya haz lo que quieras porque estoy amargado. Bueno, pues esto. Entonces le dejaron subir. Subió, hizo el sermón y cuando acabó estaba tan agradecido que les dijo, chicos, coger el barco, las redes y todo, que nos vamos a pescar. Y ellos dijeron, si no hay peces... Si no hay peces. Es igual, vamos no os preocupéis. Ese fue el primer acto de fe que tuvieron. Así que se fueron a pescar. Y sorpresa, llenaron el barco de peces. Sí. Así que cuando volvieron, tenían el barco lleno de peces para poder vivir meses, ellos y su familia. Y cuando ya tenían esa prueba, esa evidencia tal, entonces Jesús va y les dice, ahora dejad el barco de los peces atrás y veniros conmigo que os voy a hacer pescadores de hombres. Y ahí, claro, tuvieron una encrucijada porque dijeron, dejo el barco de los peces aquí, que es mi sustento y es lo que mi mente lógica y racional me dice que tengo que hacer, o sigo esa voz de mi alma, que es la voz de Jesús, que me dice que deje todo esto y me vaya a seguir a este hombre que no conozco de nada y me dice que me va a hacer pescadores de hombres. Entonces, y ellos decidieron, basado en esa voz de tu alma, y se convirtieron en los apóstoles de Jesús, que fueron los encargados de transmitir el mensaje de amor que tenía Jesús y que ha impactado a las generaciones. Así que lo que siempre explico es que todos tenemos un propósito, pero la decisión del propósito a veces no es fácil, porque tu mente interfiere. No es fácil dejar un puesto de juez que estaba súper bien en todos los sentidos. No es fácil, como en mi caso, dejar una carrera a falta de 7 asignaturas para dedicarme a escribir libros y hacer eventos, cuando tenía ya todo montado y además era lo que la gente de mi entorno aceptaba. Y me iba a un lugar donde la gente de mi entorno no lo aceptaba, fui criticado, ridiculizado, y fue igual que todos los apóstoles de Jesús, porque a Jesús les dijo, venid que os voy a hacer pescadores de hombres y tenéis que ser mansos como las palomas y astutos como las serpientes, porque sois ovejas y os mando a tierras de lobos. Exacto. ¿Qué significaba todo esto? Les estaba previniendo que el camino de la espiritualidad a veces no es un camino de rosas. No. Vas a tener críticas, especialmente de tu entorno. El camino de seguir el propósito de vida es un camino a veces angosto, pedregoso, empinado y no es el camino más fácil, pero sí te conduce al mejor lugar. Todos estos tuvieron que dejar el barco de los peces atrás. Tú dejaste el barco de los peces atrás para dedicarte a todo esto. Yo tuve que dejar el barco de los peces atrás. Y yo lo que le digo a las personas es, cuando llega la inspiración, tienes que actuar. Actúa. Cuando llega la voz del propósito, la voz de tu alma, tienes que estar dispuesto a dejar el barco y los peces atrás y seguir esa inspiración. Y cuando lo haces, a pesar de que tu mente lógica te dice que es una locura y a pesar de saber que será difícil y que no será un camino fácil, eso es la fe. Pues os dejo aquí con todo esto que hemos hecho para reflexionar, os dejo con esa fe que Laín nos ha dado aquí y que nos ha explicado. Como habéis visto, al igual que yo, no hay palabras para hacer esto, simplemente es que haya escucha, reflexiona y a partir de ahora crea tu vida como tú quieras. Así que
Mil gracias por Muchas estar gracias, aquí. David. Millones de Muchísima gracias. suerte en todo y espero realmente colaborar mucho más contigo. Nos vemos en el Congreso de Ley de Atracción. Nos vemos. Entendéis por qué lo elegí como ponente, ¿verdad? Muchas gracias. Igualmente, gracias. Bueno, súper guay, ¿eh? Hostia, ha quedado muy Está chulo. Yo creo muy que le va a chula. gustar, ¿eh? Le va a gustar a la gente.